mejor no lo comento. Este es un proyecto que está apoyando el gobierno del Estado de México. En México, recuerden, tenemos un estado que se llama Estado de México, que está en la parte central y la parte de la República. Entonces, el gobernador del Estado de México está apoyando un proyecto para que el Sictamex produzca al año entre 80 y 100 mil plantas para apoyar a los productores. Y como parte de ese proyecto, dio recursos para establecer un lote donador de yemas. Esta es una vista del lote. Y además tienen dos naves más, tres, no recuerdo bien, donde está la producción de planta. ¿Sí? Es un esfuerzo interesante. Tiene apenas un año. Esperemos que tengan éxito. Hoy hablaremos de portainjertos obtenidos de semilla, clonales, tolerantes a Phytophthora, trasplante, el desarrollo del portainjerto, injertos, tipos de injerto y lote productor de yemas, qué ventajas tiene, aspectos de sanidad. Y aquí nada más para mostrar esta imagen de la izquierda. Son yemas de aguacate que vienen de campo y yo pienso que, bueno, tal vez no todos los casos, pero sí en algunos están completamente negras por fumagina, ¿no? Mientras que si vienen de un espacio protegido como sería las plantas o las varetas están completamente sanas. Miren, cuando hablamos de viveros, ¿sí? Un aspecto fundamental es la planta injertada. Y la planta injertada está constituida por dos partes. Una, que es el portainjerto o patrón. Otra es la variedad o la variedad a cultivar o la parte injertada. Entonces, estas dos partes que constituyen la planta, desde luego, otro factor muy importante lo es el sustrato donde está y la bolsa, ¿no? Donde se desarrolla. Pero no omitiendo eso, ¿sí? Tenemos dos aspectos fundamentales. Uno, el portainjerto y el otro, la púa. Y si estos son los dos puntos importantes, desde luego, como les dije, sin olvidar el sustrato y la bolsa donde se desarrolla, nos hemos puesto a pensar en la importancia que esas dos partes, el origen de esas dos partes tiene la planta. Es posible que hasta la fecha algunos viveristas aún no le den la importancia que tiene el origen tanto de la semilla, que será el portainjerto, o en este caso de semilla, pero si fuera clonal, también clonal, y la púa o el injerto. ¿Sí? ¿Por qué comento eso que no le hemos dado importancia al origen? Porque compramos las semillas o las recolectamos de industria o vamos a o del mercado, materiales de desecho. Entonces, la púa o el injerto, en muchas ocasiones lo tomamos de sitios desconocidos. En consecuencia, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer, o de muchas preguntas, ¿las semillas y las yemas tienen la calidad deseada para dar una planta de la calidad que espera el productor? A mí me gustaría que reflexionáramos al respecto, ¿sí? Porque dependiendo de esas dos cuestiones, será el comportamiento que la planta tenga en campo. Y un tercer aspecto, en la sanidad. Miren, en el mundo hay muchos casos donde las enfermedades han terminado con cultivos completos. Y lamentablemente, hasta la fecha,
Estas experiencias parece ser que no han hecho mella en nosotros, porque seguimos descuidando la sanidad de las plantas. En México tuvimos un caso muy importante de Phytophthora que terminó con la producción de aguacate en Atlisco, y en la actualidad en Michoacán mueren muchas plantas por diversas enfermedades. Una de ellas, Phytophthora, y otras por causa desconocida. Y la gente, o los productores en general, y los investigadores, no hemos hecho nada. ¿Por qué digo no hemos hecho nada? Porque si bien se tienen esfuerzos aislados, el problema no está resuelto. Por esa razón es que digo que no hemos hecho nada. ¿Sí? Entonces, si lo que nosotros vendemos son plantas, son fundamentales origen, calidad y sanidad. Sería tanto como alguien que vende un vehículo no cuidar el origen de sus partes y tampoco la calidad. Así en el mercado uno puede encontrar autos que tienen un precio alto y otros que tienen precios bajos. Y en la mayoría debe estar relacionado esto con la calidad de lo que uno está comprando. Y aquí sí yo quisiera también que recordáramos brevemente lo que vimos en la primera sesión. ¿Por qué establecer semilleros? ¿Sí? O alguien podría llamarlos hasta germinadores uno, muy importante que no consideramos en algunos casos es la calidad de la planta. Cuando nosotros tenemos semillas como estas, uno podemos decir, miren, esta planta cumple con el requisito deseado, la voy a trasplantar. Esta no, la desecho. Esa es la primera parte. Otra, ustedes van a poder observar qué plantas tienen defectos en la raíz. Cuando ustedes las siembran directamente en la bolsa, ¿sí? Ese aspecto no se puede observar. ¿Sí? Y como no se puede observar la raíz, se deja la planta. ¿Sí? Y el problema viene después en vivero cuando esa planta no desarrolla con las características o con la misma velocidad que las demás plantas. Ustedes, o sea, si hicieran análisis, se darían cuenta que el porcentaje de pérdida por no seleccionar plantas puede ser variable, dependiendo de qué tan cuidadoso el detallista es el viverista. Puede tener pérdidas de 10, 20, 30% y algunos hasta más. Sí. Ustedes se dan cuenta, si dimensionamos el ahorro que tenemos o bien la inversión que hacemos. Por ejemplo, si ustedes produjeran 10,000 bolsas o plantas y son 3,000 las que eliminan después de 2 o 3 meses de trabajo, consideren ustedes todo lo que significa en dinero. Eso comparado con establecer semilleros. La pregunta, ¿qué será más costoso? Dímelo. ¿Sí? Invertir en esos 3,000 o establecer un semillero. De acuerdo con las experiencias que tenemos nosotros, es más económico establecer semilleros. Razón, entre las muchas, la sanidad, ¿sí? Y la calidad de la planta que nosotros estamos llevando a la bolsa. ¿Sí? Entonces, la siembra directa para muchos puede significar, dice, yo me voy a ahorrar el dinero de poner semillas en semillero, toda la infraestructura del semillero. ¿Sí? Pero como le dije, es más económico establecer un semillero que la inversión o el gasto que se hace en el mantenimiento de las plantas en vivero. Miren, aquí debo agradecer nuevamente a Eduardo que me haya proporcionado. Vean, este es un semillero de República Dominicana. Este es un semillero que tiene el Signamex. Vean, la estructura puede ser variable porque en muchas ocasiones nosotros queremos hacer cuestiones muy costosas. No, pueden utilizar madera, pueden utilizar plástico para cubrirle y no perder el material. O pueden usar cajas con
pues con cualquier otro material, puede ser, no sé, en este caso es plástico, es de ground cover, pero podría ser malla antiáfido, malla sombra, costales, tela, todo desde luego sano o desinfectado. Este material, como les mostré la vez anterior, el costo es relativamente bajo y tiene la ventaja de que ustedes lo podrían reutilizar si quieren. ¿Sí? Y estas estructuras, como ustedes pueden ver, no son tan costosas. Yo creo que uno de los aspectos que habría que considerar aquí es el siguiente. La inversión se hace una vez y no se vuelve a repetir. Y en este otro caso, el sustrato que se utiliza es arena. Entonces, ¿qué sustrato voy a utilizar? Está en función de la disponibilidad del lugar donde yo me desarrollo, ¿sí? O donde estoy estableciendo el vivero. Nosotros no podemos decir, lo que yo voy a ocupar Speed Moss, ¿sí? O voy a utilizar esta otra cosa. ¿Por qué? Porque depende o está relacionado o asociado en qué sitio establezco el semillero. Entonces, yo los invitaría a que hicieran cuentas, ¿sí? Y vieran cuánto significa invertir. ¿Escucharon bien? Invertir. Cuando yo hablo de invertir, es dinero que voy a recuperar. Cuando yo hablo de gasto, es dinero que voy a perder, ¿sí? O algo que no voy a recuperar. Y en este caso es invertir. Como les mencioné, en este caso es un proyecto apoyado por el gobierno del Estado de México, donde por ese motivo pues, pueden utilizar materiales de mayor costo, pero no es obligado que utilicen este tipo de estructuras. En la vez anterior mencionamos brevemente esto que se hace en Michoacán. Las personas o los viveristas trasplantan plántulas que tienen del orden de entre 10 y 20 centímetros. Esto significa obligadamente que tienen que podar raíz. Y en este caso, como ya les había mencionado, también no es aconsejable porque los problemas fitosanitarios que hay en el suelo, nosotros los vamos a llevar a la bolsa y ahí podemos tener pérdidas muy importantes. Miren, el desarrollo, todas las primeras etapas del desarrollo de la planta en semillero y en bolsa, si hicieran la siembra directa, dependen de las sustancias de reserva que tiene la semilla. Y si ustedes dejan que en el semillero la planta crezca, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que la raíz va a llegar a la parte al final y empezará a desarrollar raíces secundarias. Ustedes van a tener que eliminar esa parte y en el momento que ustedes eliminan esa parte de la planta, ustedes están eliminando parte del trabajo que hizo la semilla. La energía que utilizó la semilla para desarrollar raíz, ustedes las van a estar eliminando porque van a estar cortando una parte de ella, ¿sí? Entonces, no tiene ningún sentido, ¿sí? Práctico y técnico que nosotros utilicemos o dejemos que haya mayor desarrollo. Un buen indicador sería que está emergiendo la plántula, como aquí se observa, o un poco antes, y se debe hacer el trasplante a bolsa. Miren, y aquí viene otro aspecto muy importante. Si nosotros no hacemos una debida selección de las plantas, ¿sí? Vamos a tener este tipo de cuestiones. Vean ustedes. Estas plantas pequeñas que están señaladas aquí y muchas otras que podríamos ver aquí en esta parte y en esta, no van a tener el mismo desarrollo que aquellas plantas que fueron debidamente seleccionadas. Y era algo que yo les mencionaba hace un momento. Estas plantas se tienen que regar, ¿sí? Y en el momento que fertilicen, ¿sí? Como en este caso es fertirriego, también se fertilizan, ¿sí? La pregunta es, ¿estas plantas tienen el mismo consumo de agua que estas? No, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a estar sucediendo? Que estas plantas al empezar a desarrollar van a sombrear a estas plantas pequeñas que terminarán quedándose abajo, como esta, vean.
esta plantita se quedó pequeña aquí, o esta otra planta pequeña, y así uno piensa, mira, esta planta está grande, esta planta tiene menor tamaño. Esta es una actividad muy importante que hay que hacer en el momento de trasplante. Si yo no tengo, o la planta no tiene el tamaño ideal, opción A, la desecho. Opción B, la puedo poner, pero en un camellón o en una hilera donde vayan las plantas de menor tamaño. ¿Qué me dice la experiencia? Cuando un servidor empezó con esto, tenía la idea de decir, bueno, vamos a rescatar esa planta. Y esa planta iba más lenta para todo, y uno terminaba invirtiendo dinero, y a la vuelta de 4, 5, 6 meses la planta no daba la talla, tienes que eliminarla. Y al año siguiente otra vez el mismo error, intentando recuperar plantas que no iban a dar la talla, y así se repetía la historia. Entonces, sé que duele eliminar plantas, lo sé, ¿sí? Pero también duele que después de que tengamos ya prácticamente el 80% de las plantas listas para ser injertadas, estas se queden para una segunda etapa. O bien, moverlas a otro sitio. Todo esto es dinero. Un aspecto importante hasta la fecha, por ejemplo, coloqué estos 4 países porque de alguna manera estamos cerca y querámoslo o no, competimos, ¿sí?, con el mismo mercado. Los 4 países, ¿sí?, tienen como base o tenemos como base el uso de portainjertos provenientes de semilla, ¿sí? ¿Y por qué utilizamos portainjertos? Un aspecto muy importante es incrementar rendimiento, uniformizar producción, adelantar producción, ¿sí? Y que los árboles produzcan en menos tiempo. Además, los portainjertos, ¿sí?, pueden tener tolerancia a enfermedades, ¿sí?, o algún problema del suelo. Ya en la sesión anterior mencionábamos la importancia que tiene tener, en el caso de aguacate, frutos con semillas grandes. Pero ¿qué sucede con aguacate? Sucede con aguacate, mango y otros frutales. En las frutas que provienen de semilla hay segregación. Y al existir segregación, uno puede tener en campo árboles de mayor porte o de menor porte, aun cuando la copa sea de la misma variedad. Entonces, uno de los objetivos que se tiene al utilizar portainjertos, cuando estos provienen de semilla, no se cumplen en su totalidad, porque uno puede encontrar en campo árboles de menor porte, con menor rendimiento y con algunas características indeseables. Ya lo habíamos mencionado la vez anterior, que se compran frutos de árboles de traspatio y como no siempre tenemos los mismos proveedores porque la compra se hace de última hora, en ocasiones, aun cuando nosotros tenemos un sistema establecido, si ya no encontramos semillas del mismo tamaño, ya las plantas se van a atrasar y varios detalles que no vale la pena repetir. Entonces, nuevamente, para insistir, la importancia de establecer los huertos productores de semillas, ¿sí? Y aquí viene una cuestión importante. Todos queremos tener nuestro huerto productor de semilla, pero no todos tenemos la capacidad para hacerlo. Hay viveristas de mayor tamaño, con mayores recursos, que lo pueden hacer, y otros que no. Pero entonces, para eso está la organización, para decir, somos tantos viveristas, tenemos que producir X cantidad de plantas, necesitamos tener 1, 2 o 3 lotes productores de semilla. Sé por lo que comentaron que ya algunos tienen árboles seleccionados, ¿sí? Ahora lo importante es que esos árboles seleccionados se pongan 10, 15, los mejores en campo, y eso les permitirá a la vuelta de 5 años, 6, decir, de esos 10, los mejores son estos 3, 4, y con eso
establecer el lote ya con esos materiales de interés. Es muy importante que ustedes consideren este aspecto. Sé que esto lleva tiempo, sé que esto requiere inversión, pero si ustedes no lo hacen en este año o en el próximo, dentro de 10 años, 20 años, vamos a estar repitiendo la misma historia. Y no sé si el tiempo nos alcance para que nos siga esperando. ¿Sí? Esta historia la he comentado en más de un lugar. Es que requiere tiempo. Sí, pero si lo hubiéramos hecho hace 10 años, nosotros ya tendríamos nuestros lotes. Sí, que ustedes tienen el mismo problema que nosotros con los antillanos. ¿Sí? Estos barrenadores que hacen daño a la semilla. ¿Y por qué hacen daño a la semilla? Porque en los sitios donde se producen estos frutos no se hacen aplicaciones para prevenir el ataque. ¿Por qué? Porque el objetivo de la gente es tener plantas en el traspatio y el control de plagas, pues bien, gracias, ¿no? Entonces, cuando nosotros compramos ese tipo de fruto, nos damos cuenta que tienen esa serie de daños. ¿Qué sucede cuando tú dices, no, pues hay que lo voy a seleccionar? El productor dice, sí, cómo no, te aumenta el costo del fruto. Entonces, si nosotros queremos evitar pérdidas de fruto y semillas y queremos ahorrar dinero, tenemos que establecer un huerto. Y eso tenemos que hacerlo ya. Ahora bien, les vuelvo a repetir. Sé que no todos tienen la capacidad económica, pero por eso están organizados, para decir, necesitamos tener 1, 2 o 3 huertos productores de semilla. Háganlo ya. Ya tienen árboles seleccionados, saben injertar, como le digo yo, sabemos injertar, señores, es cuestión de injertar y dar el siguiente paso. ¿Sí? Así como darán el paso a la certificación, tienen que dar el paso para producir las plantas que les den las semillas. En caso contrario, seguirán teniendo el mismo problema. Ojalá que el ejemplo que yo les puse a ustedes de la canela lo mantengan vivo para que digan, yo tengo el árbol, controlo las plagas, evito estos problemas. Aquí esta cosa debió, esta parte no debería de estar. Bueno, se va a mantener así. Les había mencionado de la importancia de la raíz, ¿sí? Y disculpen un momentito, un segundito. Y en teoría, ahora lo vamos a ver. Ya. Disculpen. Esto tiene que quedar así. La importancia de la raíz. Vean ustedes esta planta y agradezco nuevamente a Eduardo que me la haya proporcionado. Hermosa planta, muy bonita raíz. Vean, cuando uno tiene raíces con estas características blancas, o sea, se demuestra que tenemos una planta activa, o sea, con mucha actividad, porque en ocasiones lo que podemos ver si una buena cantidad de raíces como estas, pero ya de color oscuro. Bonitas plantas. La raíz, ¿por qué es importante? Uno, da soporte a la planta, absorbe agronutrientes, ¿sí? Produce citosininas que tienen que ver mucho con la senescencia, tienen que ver con la brotación, tienen que ver con muchos aspectos, ¿sí? Pero aquí hay un aspecto importante. La parte de abajo, o sea, la mitad oculta, la raíz, nosotros no la miramos. Siempre miramos la parte de arriba y arriba dicen, ah, mira, tiene deficiencia de esto, deficiencia de lo otro, pero la raíz, ¿sí? Diría, es que la deficiencia de la parte superior se debe a que la raíz esto, la raíz otro. O sea, pero no la miramos. En cambio, las hojas, como si las miramos, ponemos atención. Por eso, y más, es importante el origen de la semilla. Establezca el lote productor de semillas, ¿sí? Sin esa mitad oculta,
sin esa mitad que no vemos, ¿sí? La copa nunca va a existir o nunca vamos a tener variedades bonitas en la parte superior y que que tengan altas producciones. Miren, yo sé que si tenemos problemas con el establecimiento de huertos productores de semilla, hablar de huertos clonales suena lejano o irreal. Sin embargo, bueno, para tener el conocimiento o para tener la información ahí, ¿sí? Y yo sé que algunos de ustedes también ya deben de estar pensando en dar el salto y otros aún no. Pero bueno, mínimo para decirlo, está ahí esta información, este conocimiento, vamos, está disponible, ¿va? ¿Qué ventajas tienen? Como ya hay países que han trabajado durante mucho tiempo en estos materiales, hay portainjertos que se adaptan a salinidad, suelos pesados y algo muy importante. Hace un rato mencionaba, la parte de arriba, ¿sí? La variedad, cómo se propaga vegetativamente es la misma, pero la semilla, al ser proveniente de semilla, tiene variabilidad. En este caso, como el portainjerto es clonal, la parte de abajo es uniforme y la parte de arriba es uniforme. Nosotros tenemos plantas que en general se esperaría fueran totalmente uniformes. Y en consecuencia tendríamos mayor rendimiento o podríamos tener plantas que tengan menor vigor. Como aquí solo algunos de los muchos portainjertos que hay en el mundo, los que se han seleccionado en California, Duke, Toro, Canyon, Thomas, en Sudáfrica, Dusa, Latas, en Israel Day, en Australia Belvic. En México tenemos nosotros básicamente Martín Grande. Y muchos de estos materiales, curiosamente, han sido, se han llevado de México y se han evaluado en otras partes. Y ahí se han, pues, seleccionado y calificado. Entonces, portainjertos para aguacate hay. Y desde luego que hay otros portainjertos que están registrados, que pues, están limitados su uso. Pero hay opciones, ¿sí? Este es un proceso donde hay que germinar la semilla, hay que trasplantar, hay que injertar, hay que violar, hay que enverdecerlo, enraizar, trasplante para injertar nuevamente. Es un proceso que puede llevar desde 56 o alguien podría decir que puede utilizar menos tiempo o 66 semanas. Necesitaríamos un año para tener esto. Y desde luego conocimiento. Ya en California tienen su esquema, en Sudáfrica tienen su esquema, los chilenos tienen su esquema, pero pensar que nosotros vamos a traer el esquema que tiene Sudáfrica está complicado. Y la gente que ha tratado de traerse la tecnología de otro país al propio se da cuenta que en el momento que tratamos de aplicarlo tenemos complicaciones. Entonces tendríamos que generar nuestro propio esquema y para eso tendríamos que ir investigando. Entonces yo lo que sugiero nuevamente es que como hay una asociación de viveristas que ya vayan pensando en el día de mañana, no vaya a ser que nos agarre la pandemia en aguacate y no tengamos solución. Aquí, de manera esquemática, tenemos la planta proveniente de semilla. Aquí injertamos el portainjerto de interés, lo etiolamos, ¿sí? Lo hacemos crecer en ausencia de luz, colocamos, en nuestro caso, esta estructura, sea un tubo de PVC, para que se aíle o se etiole. Utilizamos este sustrato que permite que se mantenga la etiolación y que haya formación de raíces. Una vez que ya se formó raíces del portainjerto de interés, nosotros lo cortamos en la parte de abajo, lo trasplantamos y queda listo para ser injertado. Este esquema, como les digo,
habría que irlo implementando, aún cuando para algunos sería algo que está muy lejos de nosotros. ¿Qué desventaja tiene los portainjertos clonales? El costo de producción. Pero tomando en cuenta el precio actual de la planta injertada en México, ¿sí? Y allá con ustedes, algunos viveristas, se puede competir, ¿sí? Habría que verlo, hay que poner a punto todo a modo de que uno pueda ofrecerle al productor una alternativa. No sé si ustedes qué tan grave sea el problema que tengan allá con Phytophthora, lo desconozco. La solución es portainjertos tolerantes, ¿sí? Yo creo que el caso más grave e importante que ustedes tienen y nosotros es el caso de cítricos, ¿sí? Ustedes tienen ahí el problema con BTC, actualmente también HLB. Con BTC la solución es portainjertos tolerantes. Con HLB se está trabajando duro para tratar de dar esa solución. En el caso de aguacate, habría que pensar que si no tiene Phytophthora o si tiene Phytophthora, que Phytophthora puede crecer y ocasionar problemas serios. Valdría la pena que si ya tienen ese problema, o sea, o es pequeño o es un problema que les puede llegar, vale la pena que ustedes vayan pensando en la solución. ¿Será tiempo de empezar? Yo digo sí. No esperen a que avancemos. Es algo que en México tenemos que agradecer a Blue Drop que ya se estableció el vivero. Aún no inician la producción. Es algo que está en proceso. Pero cuando se establece un vivero y dice yo voy a hacer portainjertos clonales, creo que uno debe de aplaudir esa acción. ¿Sí? Es tiempo de que demos nuestro primer paso. O si quieren seguirlo pensando, síganlo pensando. No hay problema. Esperemos que antes no llegue la tristeza del aguacatero. Híjole. Hablar de injertos, ¿sí? Es hablar de muchos mitos, ¿sí? Y, híjole, es difícil ponerse de acuerdo cuando hablamos de estos y otros temas, ¿sí? Antes de hablar de tipo de injertos, y altura y esas cosas, yo quisiera que habláramos nuevamente de la importancia del origen de la púa o vareta. Sí. Y la mayoría de los viveristas, ¿qué es lo que hace? Dice, vamos a la huerta y de esta huerta cortamos las varetas. ¿Sí? ¿Cuál es la certeza de que haya cambios? No sé, ¿sí? Pero hay una cuestión que sí sé, es que estas plantas no están preparadas para producir varetas. Estas plantas están preparadas para producir frutos. Sería tanto como que a una vaca lechera yo le pidiera carne. La vaca lechera tiene carne, sí, pero no de la misma calidad que una vaca o un bovino preparado para dar carne, ¿sí? O bien una de carne que yo quiera que dé leche. Entonces, como no están preparadas para producir varetas, es muy difícil tener las varetas con las características que nosotros deseamos. Y en nuestro caso, ya hay problemas de sunblosh. Y la pregunta, ¿hacemos pruebas para saber si las plantas están libres de esa enfermedad? La respuesta rápida es no. A final de cuentas, yo viverista no voy a tener problemas, ¿sí? Pero recuerden ustedes que para que nosotros tengamos éxito, al productor tiene que tener éxito. Si el productor no tiene buen rendimiento, si tiene problemas, el viverista también los va a tener. Entonces, lo primero que tendríamos que decir, es que las plantas que nosotros que tenemos que utilizar deben de estar preparadas para dar varetas. ¿Sí?
miren, tal vez es mucho pensar, ¿sí? Estas es las plantas donadoras de varetas o de yemas de Blue Drop, ¿sí? Vean. O las de la Encyctamex. El número de plantas aquí es menor. Vean ustedes, es un macro túnel, ¿sí? Mientras que aquí el número de plantas que tienen contemplados, desde mi punto de vista, es exageradamente alto. Pero en fin, eso es otra historia. ¿Qué ventajas tiene este esquema? Uno, en este tipo de espacios solo entran plantas que tengan prueba negativa para, en este caso, sunblush. Son plantas que no tienen sunblush, ¿sí? Y eso me da esa garantía. Otros, vean, no hay fumagina, no hay no hay otros problemas fitosanitarios que pueden afectar el rendimiento. Y aquí se controlan diversos aspectos. Claro que alguien va a decir, esto, la inversión es alta. ¿Sí? Bien, ¿qué ventajas tiene esto? Una muy importante es que podemos programar la producción de varetas. Es decir, yo quiero injertar el sábado, puedo hoy, y yo sé que en tanto tiempo las varetas van a estar listas para que yo pueda injertar el sábado. ¿Sí? Voy a tener mayor sanidad de las plantas porque estar en un espacio confinado y yo puedo controlar plagas y enfermedades. Puedo tener varetas del tamaño que yo deseo. Vean los entrenudos elongados, bonitos. Y como las voy a cortar el mismo día que usar, el prendimiento que voy a tener es mayor. Pero no todo es miel sobre hojuelas. ¿Sí? Cuando uno quiere producir o va a producir varetas en espacio protegido o tener solo plantas para que donen varetas, tenemos que, uno, aprender a manejar la poda, ¿sí? Porque si nosotros tenemos brotes muy grandes, se van a exceder el tamaño y el diámetro y entonces va a ser muy complicado injertar, ¿sí? No podemos tener brotes demasiado vigorosos. Y es fundamental que uno sincronice la producción de varetas con el portainjerto o con el momento de injertar. Este tipo de cuestiones lo tiene que generar cada vivero en su lugar. No es fácil, no existe una receta. Si yo les pusiera en el pizarrón, esto, como yo digo, es chupado. Pero pensar ya en vivo es otra historia. ¿Sí? Imaginen, bueno, mejor no imaginen nada. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Vean, este celote es enorme, ¿sí? La inversión inicial es alta, ¿sí? Y otro aspecto que uno tiene que tomar en cuenta es de qué tamaño va a ser la maceta que voy a usar para las plantas. ¿Qué sustrato voy a utilizar? ¿Sí? Ya, como le dije, la estructura puede ser como esta, puede ser un macrotúnel, o puede ser con malla, ¿sí? ¿Cuántas plantas tengo que tener yo? ¿Sí? Y aquí, ahí viene el gran reto. ¿Sí? Mi vivero, ¿de qué tamaño es? ¿Cuántas plantas produzco por año? ¿Cuántas plantas me puede dar en el primer año esta planta? ¿Cuántos me va a dar en el segundo? ¿Y cuántos a partir del tercer año? Porque a partir del tercer año nosotros ya una planta de esta condición la podemos mantener de manera permanente. ¿Sí? Y aquí es muy fácil cortar varetas. ¿Sí? Y algo muy importante que tienen que saber. En estas condiciones, nosotros como controlamos la poda, podemos tener varetas cuando nosotros lo queramos. Siempre y cuando el clima no sea un factor limitante. Que eso es muy importante. Si tenemos factor limitante clima, eso ya no va a estar complicado.
Y piensen en algo. Yo voy a tener las plantas a 50, 100 metros del vivero. No necesito ir con el, no sé, si tengo que trasladarme, qué tan lejos tengo que ir en el vehículo, cuántas personas tienen que ir para hacer la labor, etcétera, etcétera. Y si para ir al sitio, por ejemplo, aquí en México, si yo me tuviera que trasladar 4 o 5 horas, sí, en el caso de ustedes es menor la distancia, pero aún así puede ser 3, 4 horas y todo eso es tiempo y es inversión. ¿Será rentable? Tiene uno que hacer números. Ahora, si en el sitio donde estamos nosotros no tenemos problemas serios con enfermedades, las plantas productoras pueden estar a cielo abierto. Pero el objetivo principal de las plantas es producir varetas. Ojo, no es producir fruto. Puede uno dejar que la planta dé al año 1 o 2 frutos, a modo de que podamos ver que no hay cambios y demás. Pero recuerden, es muy importante, las plantas son para producir fruto, perdón, varetas, no para producir fruto. ¿Estamos? Y entonces, con poda, digamos, miren, ya estas varetas están buenas, no tengo portainjertos listos, tengo que eliminar las varetas para que podamos programar lo que es importante para nosotros, que en este caso es producción de varetas. Híjole, para que lo piensen. ¿Sí? Puse 2 ornamentales. Crisantemos, Nochebuena, pero hay más. Tienes plantas donadoras de varetas para enraizar. ¿Sí? Tienen mucho dinero, la seguridad de tener material disponible para cuando se requiera. La gente que produce la Nochebuena obligadamente tiene que tener las plantas con los pétalos de color, ¿sí? A principios de diciembre o a finales de noviembre. Si no, no puede vender esas plantas. La única forma que tienen de asegurar eso es que tengan ellos su propio lote o alguien produzca varetas para enraizar. De otra manera, no se puede conseguir ese aspecto. Los viveristas de cítricos, ¿tienen plantas donadoras por norma o facilidad? Les dejo la tarea, ¿sí? Pero todos los que han establecido sus plantas donadoras terminan viendo las bondades que tiene ese tipo de actividad, ¿sí? Entonces, recuerden, ustedes producen plantas de aguacate todos los años. Entonces, tener una planta donadora es de utilidad. Como les dije, es bien fácil. Vean, esto es una planta de... Si yo empiezo con 4 brotes, como este caso, yo eliminaría este, no tiene ningún sentido. Y cuando la vareta ya esté madura, o sea, y esto madura que las hojas tengan este color, yo la despunto, voy a estimular la brotación mínimo de 2 a estas 3 yemas, ¿no? Estas yemas que tengo aquí voy a estimular la brotación. Y eso equivale que 4 por 2, ¿sí? A mí nunca me ha gustado ser exagerado. Serían 8 varetas que yo tendría para injertar. Y aquí yo puedo ver, dijo, las hago largas de manera tal que puedo utilizar de cada vareta, saque 2 púas, se puede. Pero no puedo tener brotes con demasiado diámetro porque si no voy a rebasar. Este aspecto, como lo mencioné hace un momento, es muy importante. A partir del 3er año, nosotros ya podríamos decir, yo puedo tener por cada planta más de 50 varetas por corte. Entonces, yo puedo programar, decir, en las condiciones en donde yo estoy, puedo tener 3 flujos por año y puedo programar de esa manera mi producción de portainjertos e injertar, ¿sí? Entonces, esto, ¿por qué digo lo tiene que evaluar cada viverista? Porque no todos los viveristas tienen el mismo sustrato. No todos los viveristas tienen una serie de cuestiones, ¿sí?
Entonces, pero esta es una buena opción que tiene uno que considerar. Y valdría la pena que no lo siguieran pensando, ¿sí? Siendo la importancia que tiene el aguacate en su país, ¿sí? Hay que hacer esta actividad que ayudaría mucho a los viveristas, ¿sí? Miren, hablar de injertos, híjole, muchos mitos, muchos mitos, ¿sí? Y difícilmente nos pondríamos de acuerdo, ¿sí? Hay quienes dicen que solo tenemos que cortar varetas o púas o yemas de plantas en producción, ¿sí? Y que cuando uno tiene un lote productor de yemas, esas plantas no van a producir. Eso no es cierto, señores. Nosotros tenemos ya mucho tiempo haciendo esa actividad y las plantas producen y producen bien. Lo que sí es que la planta de donde yo tomé la vareta, o sea, esa sea una planta productiva, que sea de la variedad que quiero. O sea, se tiene que cumplir con esa parte, sí. ¿Sí? Y que en nuestro caso que las plantas tengan prueba negativa para sunblock también. ¿Sí? Otro aspecto, la vareta tiene que estar madura. Híjole. Cuando yo corto una vareta, la vareta lleva la información genética de la planta madre. Y toda la planta donadora de varetas tiene la misma información. ¿Sí? Y yo digo, utilicen la parte de la púa que esté apta para injertar. Que el tejido lignificado tiene ventajas, sí, porque se deshidrata menos. Pero pensar que tiene que estar lignificado o maduro o sazón, yo creo que valdría la pena que vieran opciones. Ustedes tal vez si injertaran partes, vamos a decirle, donde el tejido no esté menos lignificado, se darían cuenta que hay muchas cuestiones que podrían cambiar. Pero para eso es importante que lo hagan. No vale la pena que yo se lo diga. Yo simplemente les recomiendo, bueno, hay que romper algunos mitos. El tamaño de la púa, híjole. Aquí hay quien podría utilizar varetas cortas, otros varetas más largas. Creo que aquí mucho es función del injertador y de la persona. Pero pueden usar varetas de este tamaño, o sea, que tengan esta parte únicamente para brotar, ¿sí? Y el diámetro entre 6 y 10 milímetros puede ser muy bueno. Aquí nada más para que vean una planta que viene de campo, ¿sí? Con problemas de fumagina, ¿sí? Estas son plantas de una planta que tiene cierto manejo y estas son plantas ya que se lavaron para eliminar fumagina y además se dieron tratamientos contra hongos. Y bueno, las varetas, miren, las varetas me daba de topes hoy en la mañana o ayer cuando dije, estuve aquí, no corté varetas. Bueno, hay muchas cosas, o si cortas no les haces fotos. Vean, esta es una vareta de un lote donador de yemas, ¿sí? Vean, los entrenudos son más largos, ¿sí? En otros de huertas, pues los entrenudos pueden ser más cortos. Les volví a repetir esta imagen para decir, yo puedo hacerlo y ustedes pueden hacerlo, ¿sí? Y no tengan duda de que lo pueden hacer. Miren, esto es algo que tal vez no le han dado la debida importancia. A veces uno injerta y mira que el injerto va bien y de repente, ¡pum!, el injerto se seca. Y claro, el culpable es el injertador. El injertador esto, el injertador otro. Pero pocas veces nosotros ponemos atención a esto. Vean, este tipo de daño. O bien que en la vareta
hay esto. Cuando la vareta tiene este tejido rojizo, yo les puedo asegurar, si ponen esta vareta, que no va a prender. O bien que tenga como este tipo de golpe, ¿sí? Esta pequeña mancha, cuando uno corta hacia la parte interior, se puede dar que tiene algo rojizo. Estos casos, ¿sí? No hay prendimiento del injerto. Yo sé que me van a decir que qué problema causa eso. No sé. En el caso de Pouteria zapota, ¿sí? Este problema o algo parecido, ¿sí? O a lo mejor nada tiene que ver con eso, es causado por la acidiplodia, ¿sí? Pero en aguacate yo esperaría que en unos 2 meses le podamos decir, al menos en nuestro caso, qué es lo que está ocasionando este problema, ¿sí? Lo habíamos observado, lamentablemente uno ve cosas, no le pone la atención debida y lo deja para después, pero ahora que anduve viendo otras plantas, dije, caray, se mueren y el culpable lamentablemente siempre es el injertador, pero pocas veces nosotros tomamos en cuenta esto que están observando aquí. Si ustedes tienen este problema o si alguien injerta y ve esto, yo les sugeriría que no lo ponga. Esa vareta no va a prender. Y la altura del injerto, miren, es otro mito, ¿sí? Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en propagación, los injertos se hacían a 70, 80, 1 metro, 1,10 m. Pero en aquellos tiempos, estamos hablando de unos 40 años por ahí, las plantas se formaban más altas, ¿sí? Y ahora nosotros podemos ver cómo en México, en algunos lugares se injerta entre 30 y 50 centímetros, o si es en campo, arriba de 1 metro. Signamex entre 30 y 40 centímetros. Sí, aquí pueden ver. Unos pueden ver que utilizan un tipo de plástico, otros. O sea, aquí hay de chile, ajo y cebolla. ¿Sí? Allá en República Dominicana, y agradezco nuevamente a Eduardo que me haya proporcionado la información. Hay quien injerta 80 centímetros, ¿sí? Y por ejemplo, aquí eliminando las hojas del portainjerto y protegiendo aquí el patrón, o bien se injerta entre 15 y 20 centímetros. Aquí hay una cuestión importante. En la medida que nosotros injertamos más alto, la planta se va a formar más alto y en consecuencia tendrá mayor altura. Y en la actualidad, si algo se está buscando, es la posibilidad de tener plantas de menor porte. Entonces, el injerto a menor altura ayuda a que nosotros tengamos plantas de menor tamaño. Y eso es importante. Y permite tener mayor densidad. Esta está, miren, aquí tenemos otro aspecto importante. La planta terminada. Aquí, recuerden, y es fundamental, nosotros trabajamos para alguien que va a comprar esa planta. Y la pregunta es cómo ese alguien, el productor, quiere la planta. ¿Sí? Pero lo que sí, la experiencia me dice que en la medida que nosotros injertamos más alto, les vuelvo a repetir, ¿sí? La planta se va a formar más alto y terminar siendo más alta. Y eso con las implicaciones que tiene en el manejo posterior. En Chile, vean, se injerta más o menos a 30 centímetros. Ellos eliminan las hojas de la base, protegen al portainjerto, ¿sí? Pero digo, aquí depende mucho de quién recibe la planta. Fundamental en cualquier caso, o sea, puede estar injertado a 20 centímetros, 30, ¿sí? Que la raíz que nosotros estemos dando al productor tenga crecimiento activo. En México, sí, este vivero a cielo abierto,
Vean, las hojas están maduras, ¿sí? Plantas injertadas a 40 centímetros, están listas para venta, ¿sí? Vean el color. Estas son plantas, estas son a cielo abierto, estas son plantas que se producen en espacio protegido. Vean las hojas, ¿sí? El verde es un poco menos intenso, ¿sí? Que este otro. Y la altura del injerto aquí es entre 30 y 40 centímetros, ¿sí? Las plantas en estas condiciones esperaríamos que no tengan ningún problema para establecimiento en campo. Como les decía, mucho depende del comprador, y lo que sí valdría la pena que ya como viveristas se fuera considerando que las plantas se hagan sobre pedido, y al hacerse sobre pedido uno tiene ventajas. Miren, muchos de los viveristas piensan en cuánto más ganar por planta que se produce. Y yo quiero decirle lo siguiente, ¿no? Para que la producción de aguacate o de cualquier planta sea rentable, necesitamos que los productores tengan frutos de calidad y mayor rendimiento. Si el productor no tiene eso, ¿sí? Está muy difícil que los viveristas puedan tener éxito, podamos tener éxito. ¿Sí? Los productores son responsables del manejo de las plantaciones, de eso no tenemos ninguna duda. Pero la calidad de la planta que este señor va a manejar depende del vivero. ¿Sí? Y si en el vivero el portainjerto es de origen desconocido, es poco probable que este señor logre éxito. Es como cuando alguien en post cosecha quiere hacer maravillas, ¿sí? Y tienen equipos fenomenales y reciben fruta de baja calidad. La gente en post cosecha puede ponerle cera, puede mejorar el aspecto visual, pero la calidad de la fruta se da en campo, ¿sí? Y en post cosecha solo se le puede embellecer un poco. De igual forma, el productor va a poder tener buena cosecha si la planta que nosotros le vendemos desde vivero es de calidad. Porque si la planta que le vendemos nosotros no es de calidad, el productor podrá usar toda la tecnología del mundo, pero jamás va a poder hacer producir bien una planta que no tenga esa capacidad. Entonces, somos viveristas, ¿sí? Tenemos que vender calidad. Cierto, tenemos que tener margen, pero que ese margen de ganancia nos permita seguir invirtiendo para que el productor siga comprando. Aguacate es un fruto que está en expansión. No trunquemos ese crecimiento. Sé que de momento esta imagen suena tal vez para muchos ofensiva, pero tal vez cuando empezaron a hacer el vivero, que ahora tienen esos que tienen más tiempo, nunca pensaron tal vez tenerlo de ese tamaño, o a lo mejor sí, pero ya tienen parte de la infraestructura, ¿sí? No necesitan tener un espacio como este. Podrían tener un túnel o un macrotúnel para cuidar ciertas cuestiones, ¿sí? Si ya tienen su material seleccionado, las yemas seleccionadas, no tengo duda que el día de mañana van a decir, ahora yo necesito una mejor raíz. O bien ya tengo una buena raíz, tengo que ponerle una buena yema. Imagínense que tienen ustedes un excelente caballo de carreras y el jockey o la persona que lo monta es un señor que encontraron caminando en la calle. Así me imagino yo muchas veces a una planta de aguacate, ya que con un excelente portainjerto y la yema fue colectada de cualquier lugar.
sé que son viveristas emprendedores, ¿sí? Y no tengo duda de que ustedes harán el cambio que sea necesario para tener mejores plantas y en consecuencia mayor producción. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor Ángel, por esta excelente participación y excelente charla que ha tenido con nosotros. Le quiero pedir a cualquier participante que tenga alguna inquietud, alguna pregunta para el profesor. Este es el momento de hacerla. Puede quitar el silencio y puede hacer la pregunta ya vía audio. Yo tengo una pregunta. ¿Su nombre y de dónde? Rafael Lluveres, San Pedro de Macorís, República Dominicana. Rafael, un placer. Adelante. Sí, ingeniero, quería saber, ¿a partir de qué tamaño, dimensiones, es factible ya uno pensar en hacer esas infraestructuras, de preparar eso? Le comento porque aquí en República Dominicana, la realidad, a diferencia de otros países, es que muchos productores tienen grandes cantidades de tierra. Aquí la mayoría de productores lo que tenemos son 100, 150 tareas. Eso estamos hablando de unas 10, 8 hectáreas. Y son las que destinamos. Entonces muchas veces ni siquiera tenemos en alguna zona de aquí del país viveros que nos vendan material de calidad. Entonces yo quería saber, ¿a partir de qué área o población de plantas es factible uno hacer esa inversión de esos viveros así como lo que usted presentaba, tanto para la producción de yemas como ya para el desarrollo de la planta y demás? Mire, el tamaño. Si ustedes, por ejemplo, producen 10,000 plantas, ¿sí? Digo, tenemos que poner un número y a mí me gustaría saber el número para poder plantear la posibilidad. Si usted produce 10,000 plantas, puede poner su lote productor de yemas en el entendido de que usted va a producir yemas para usted y para 2 o 3 viveros más. Esos 2 o 3 viveros más les va a facilitar a usted mucho el trabajo, pero para esto debe existir coordinación entre usted y sus 2 o 3 clientes más a los cuales les va a vender plantas. Entiendo que en un principio parece que la inversión es alta, pero si usted pone plantas en campo a cielo abierto ahora para producir vareta, en lugar de vender fruto, si usted fuera productor de fruta, diría, en lugar de vender fruto va a vender yemas. Y, por ejemplo, está pasando en el Cictamex. Productores de Michoacán, viendo que ellos tienen yemas, dijeron, oiga, yo quiero 10,000, yo quiero 20,000 yemas. O sea, ya están teniendo pedidos, porque es más fácil para ellos comprar yemas con esas características que andar buscando yemas en campo. Entonces, usted puede tener un vivero con 10,000 plantas y pensando que puede venderle yemas a 2 o 3 viveros más. Y yo creo que ahí juega un papel muy importante la asociación que ustedes tienen, porque podrían decir, bueno, vamos a partir, bueno, si yo digo, yo como viverista puedo tener tanto mi lote productor de yemas como mi lote productor de semillas, es ideal, ¿sí? Pero mucho depende de eso, de la inversión. Entonces yo sugeriría en una primera instancia que se pongan, dependiendo del número de viveros que tengan, lotes para producir semilla que suministren semillas para todos y el que tenga capacidad para hacerlo, capacidad económica, que lo lleve a cabo. Miren, si ustedes lo miran como inversión, establecer un lote productor de yemas a cielo abierto sería equivalente a tener una huerta de fruta, ¿no? Y el número de plantas, por ejemplo, si usted tiene 100 plantas, en 2 años usted va a tener capacidad para producir, déjeme hacer la cuenta ahora, 24 ceros por 3,
pues alrededor de entre 8 y 10 mil yemas por ciclo. Con 100 ¿Sí? plantas. Ciclo me estoy refiriendo a un año. Sí. Entonces, y si la cultura se establece y la necesidad también, como le digo, el lote de la fundación nunca pensó que tuviera la demanda de yemas como lo está teniendo ahora. De veras, ellos jamás pensaron y yo tampoco pensé que pudiera tener tanta demanda. Perfecto, perfecto. Valentina Marmolejos me dice que tiene una pregunta. Adelante, Valentina. Buenas noches, mi nombre es Valentina, hablo desde Colombia. Tengo una pregunta con respecto al germinador, al semillero, y es si se puede dejar sobre el suelo o cuál es la altura a la que se debería poner el germinador. Valentina, mira, se sugiere no ponerlo al nivel del suelo para evitar problemas del mismo, ¿no? La altura, con que si tú puedes poner una estructura puede ser de metal o puede ser de madera, arriba de 40 centímetros, pon la altura que te facilite la actividad, ¿sí? De manera tal que cuando tú coloques la semilla, tú tengas comodidad para hacer esa actividad. Porque si solo pensamos en que se va a separar del suelo, y yo te podría decir, pon arriba de 30 centímetros, resulta que el momento de poner la semilla se te dificulta. Si tú vas a poner una estructura puede ser de madera, de bambú o de cualquier otro material, colócalo a una altura tal que podría ser entre 60 y 70 centímetros que te facilite la actividad. Y con eso ya estás resolviendo el problema de los posibles problemas del suelo. Phytophthora picking y otros. Entiendo. Y te pregunto otra cosa, qué pena. Que me ven. En el vivero donde trabajo, cada vez aumentan más los descartes de semilla por hongos, problemas de hongo. Entonces, se ha pensado en no hacer la parte de maduración de la semilla para extraer la semilla antes de siembra, sino que inmediatamente se cosechan los frutos, sacar la semilla pues así verde. ¿Es recomendable o siempre es necesario hacer la maduración? Miren, la semilla en madurez, el fruto en madurez fisiológica, ¿sí? La semilla puede germinar sin ningún problema. Ahí está que no todos los frutos tienen el grado de madurez fisiológica y tú puedes cortar algunos frutos que todavía no tengan madurez fisiológica. Por esa razón, con la madurez, tú descartas ese problema, ¿sí? Pero la presencia de hongos que tú me estás mencionando se puede resolver si en la planta que te produce la semilla lleva este manejo en campo. Estoy seguro que ustedes no deberían de tener ningún problema con hongos. O bien, cuando colecten los frutos, den un tratamiento con hipoclorito de sodio. O sea, no es costoso el tratamiento con hipoclorito de sodio. O sea, se cosecha la fruta, se mete la fruta en tanques con agua con hipoclorito de sodio y tú puedes resolver muchos problemas externos que cuando tú cortas la fruta lo llevas hacia la parte interior. Yo creo que ahí más bien es problemas de manejo, vamos a llamarlo así, post cosecha, que de manera previa. Listo, muchísimas gracias. Perfecto. Ingeniero. Otra joven. Yo tengo una pregunta. Sí, diga, No. ¿con quién hablo? ¿Quién? Sí, Preséntese. Francisco de Asís Sánchez, de República Dominicana. Distrito Municipal Batista, provincia San Juan de la Maguana. Perfecto. Mi pregunta es que nosotros pusimos un vivero y tomamos semilla de una mata de aguacate que tenía como 3 años pariendo y no nos dio buen resultado. Y después tomamos otra semilla de una mata que tenía 20 años y pico pariendo y nos dio un resultado magnífico. ¿A qué se debe ese tipo de semillas? Mire, el tiempo que lleve la planta en producción no tiene que ver, no tiene nada que ver. O sea, son cuestiones totalmente diferentes. Estamos hablando de plantas
tienen posiblemente origen diferente. Usted puede tener plantas o frutos de plantas con 1 año de producción y 2. Si los cosecha usted en madurez y ahí viene la parte que mencionaba yo la vez anterior. Usted tiene que seleccionar ese árbol por alguna característica en particular. O sea, ¿qué característica tiene ese árbol que le llama la atención a usted para usarlo como patrón o portainjerto? ¿Sí? Entonces, nada tiene que ver una cosa con otra. Probablemente hubo otro tipo de errores. Cuando usted me dice que no tuvieron éxito, ¿a qué se refiere? Que la germinación no fue igual. La que sembramos de 4 años por ahí pariendo no germinaron. La mayoría murieron en el mismo terreno. La pusieron en suelo. En el suelo. Sí, en el suelo. Campo abierto. Y, digo, hay muchas situaciones que pueden ocasionar la muerte de las semillas en suelo, desde enfermedades del mismo suelo hasta otras. Entonces, nada tiene que ver la edad de la planta, en este caso que llevaba 3 años pariendo y 20 años pariendo. Con toda seguridad se tratan de otras situaciones. Buenas noches. Perfecto. Henry me pidió la palabra. Henry. Buenas noches para todos, ingeniero, buenas noches. Ángel, buenas noches de acá de Colombia. Mi nombre es Héctor Ibarra, aquí del vivero de Aguacates Caña Paraíso. Un abrazo para todos los participantes. A manera pues tengo una pregunta y un aporte. Como dice el ingeniero, nosotros ya dimos ese salto ya hace 4 años. Tenemos unos árboles ya identificados, caracterizados. Nuestros bancos de yemas también vienen con una trazabilidad y caracterización. Es decir, acá en el país estamos haciendo de la mano de Agrosavia, del PH Alejandro Navas, el doctor Alejandro Navas. Venimos haciendo una labor importante acá en el país con respecto a la propagación de aguacate e identificación de nuestros propios portainjertos. Mi pregunta es la siguiente, ingeniero, y es con respecto a la copa. Una vez injertado la copa Hass en el patrón identificado, ¿es positivo aplicar a esta yema hormonas o fertilizantes para que esta prenda más rápido? Mire, en cuanto al prendimiento, se han hecho pruebas en otras especies, ¿sí? Y también en aguacate buscando incrementar prendimiento. La experiencia que tengo de un servidor es la siguiente. Si la planta que me va a donar la yema o la vareta está nutrida, ¿sí? Bien nutrida, ¿sí? Y el portainjerto ya se estableció debidamente en la bolsa, me refiero, porque en muchas ocasiones con el afán de ganar tiempo, tratamos de injertar antes y el portainjerto no tiene suficiente raíz, entonces el prendimiento puede ser bajo. Mi experiencia dice, si el portainjerto tiene buena raíz y la planta donadora de vareta igualmente está bien nutrida, el prendimiento es mayor que si utilizamos reguladores de crecimiento. Entiendo que se han utilizado citocininas, giberelinas, para tratar de incrementar el rendimiento, aumentar el rendimiento. Eso no he visto que tenga éxito ya a nivel práctico. Sí, el manejo que tenemos de las varetas, por ejemplo, que en ocasiones se cubra con sacos, con bolsas de plástico, para evitar deshidratación, por ejemplo, o que la vareta, si viene de campo y tuviera muchas enfermedades, tuviera hongos en general, lavar la vareta con o darle tratamiento únicamente con fungicida ayuda mucho, favorece el prendimiento porque se reducen las enfermedades durante la injertación. Eduardo, otra para compartir algo acá en el trópico y más acá en Colombia, con respecto al tamaño del portainjerto en el momento de la injertación. Hemos encontrado en cultivos ya de 5, 7 y 8 años, donde en muchas ocasiones muchos viveros hicieron la injertación a 15 y 20 centímetros, y ya cuando cumplen esta edad hemos visto en campo
ya el patrón o el portainjerto desaparecido. Es decir, ya está el contacto de la copa con el suelo debido a los aporques y ella tiende a perderse. Entonces, hemos visto eso acá en el país. No sé qué de pronto nos puede comentar usted respecto a esta situación que hemos visto debido al tamaño muy bajo en el punto de injertación. Y hemos optado más bien por injertar por encima de los 35 centímetros para evitar este problema. Mire, que se afranque, el término que se afranca cuando la variedad termina en contacto con el suelo no es favorable, ¿no? O sea, ahí las ventajas del portainjerto se pierden, porque la variedad, pues, en el momento que agarra suelo, pues ya lo deseable desaparece. Ese problema, desde mi punto de vista, está asociado a manejo, como usted bien dice, el aporque hace que se suceda eso. Y la solución, como ustedes bien lo están implementando, es injertar a 30 centímetros. Creo que a 30 centímetros los posibles problemas por manejo posterior se pueden solucionar y creo que es una buena alternativa la que están tomando, ¿no? Bueno, ingeniero, buenas noches. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias por permitirme hacer estas preguntas. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos una pregunta de iPhone José. Buenas noches, ¿cómo están? Buena, ¿con quién hablamos? Muy bien, buenas noches. Estamos aquí viendo... Sí. Doctor, es para una pregunta respecto a la clonación. Si tener clonación es lo ideal, cuando se tiene clonación de duque, de latas, los árboles clonales no tienen raíz pivotante. ¿Cuánto puede durar un árbol clonal en campo o si sufre efectos de volcamiento? Mire, cuando nosotros tenemos plantas provenientes de semilla y las ponemos y trasplantamos, regularmente cortamos parte de la raíz pivotante y lo que le da anclaje a las plantas son las raíces laterales. Entonces, y las fruticulturas del mundo, si estamos hablando de manzano, de durazno, los portainjertos son clonales. O sea, no hay ningún problema con utilizar problemas clonales. Yo creo que son de las cuestiones que tendríamos que irnos quitando de la cabeza. Si alguna planta se va a caer por el aire, yo soy de una zona de huracanes y nosotros cuando tenemos un huracán, como también les pasa a ustedes, árboles enormes que provienen de semillas se caen. O sea, las barreras rompevientos sí ayudan un poco. Entonces yo creo que la vida de un injerto clonal está en función del manejo que les demos y que mucho de este tiempo estamos hablando de vida comercial útil. Es decir, a mí esta huerta comercialmente me es rentable, la mantengo, comercialmente no me es rentable, la elimino, que creo que son de las cuestiones que debemos de ver. Pero podemos ver plantas clonales de más de 30 años sin problemas. Entonces, habría que eliminarse ese mito respecto a que si la raíz es pivotante o no, porque cuando trabajamos plantas ya en bolsa, se poda la raíz pivotante y crecen los laterales. Perfecto. Tenemos Juan Celestino, el ingeniero Juan Celestino pide la palabra. Buenas noches. En la forma de injertar tradicional, la semilla del aguacate, independiente de los temas de salinidad, es muy importante el origen de la semilla, de qué variedad viene, si es antillano, si hay poliumbronía o no, y entre otros temas. Porque la semilla es parte íntegra de la planta, queda siendo parte íntegra de la planta. Pero en la injertía clonal acontece que esa semilla se desecha y luego se hace un segundo injerto y queda la primera vereda que se injertó como el portainjerto y la segunda
como la parte vegetal ¿verdad? De la parte de encima de la copa de la planta. Entonces, hay que ser tan riguroso, aparte de los temas sanitarios, con la variedad de la semilla para los temas clonales. ¿Qué semilla se va a seleccionar? Esa es mi pregunta. Mire, como usted bien mencionó, la semilla se utiliza nada más como soporte. A mí no me gusta utilizar este término nodriza porque no es el término nodriza. Entonces, utiliza uno una semilla de origen de aguacate antillano porque es vigorosa. Y siendo vigoroso, nosotros podemos estar injertando aproximadamente en 8 semanas. O sea, a partir de que uno pone la semilla, entre 8 y 10 semanas ya estamos injertando el material de interés, en este caso el portainjerto clonal. Yo lo injerto y una vez que brota, yo lo pongo a etiolación y después de que se etiola, lo hago reverdecer para que enraice la estaca. Una vez que enraiza la parte que injerté, yo la podo. O sea, yo corto la parte enraizada y la separo del injerto, de manera tal que el efecto de la variedad antillana, en este caso, desaparece, porque ya, si voy a hablar de DUC 7, por ejemplo, ya crece sobre sus propias raíces y en ese momento DUC 7 es injertado, por ejemplo, vamos a decir, con Hass. Entonces ya no hay efecto de la semilla original que se utilizó, porque, voy a usar un término indebido, lo desechamos. No es cierto, porque como vuelve a brotar, yo utilizo ese rebrote para volver a repetir la operación. O sea, para volver a enraizar otra vez otro DUC 7 y tener otra planta. Ese ciclo lo puedo repetir 2 o 3 veces dependiendo del tamaño de la maceta. Muchas gracias. Lo que indica que se podría utilizar otra variedad como Lula o otras variedades en sí. No hay que tener la rigurosidad de la semilla del patrón antillano. Así es, puede ser Lula, un buen portainjerto por el tamaño de la semilla que tiene. Le tengo otra pregunta, pero en limones. Sí. ¿Se utiliza clonación en limones también? Y combinándola, ¿existe algún tipo de portainjerto enanizante para el limón Eureka, ya que no se usa el Fly Dragon por ser trifoliado y tiene una incompatibilidad? Híjole, mire, si ustedes quieren reducir vigor para limón Eureka, además de Flying Dragon, por ejemplo, están los híbridos que tienen, por ejemplo, los híbridos de Flying Dragon por Cleopatra reducen el vigor y podrían ser una buena alternativa, ¿sí? Y de esos híbridos hay fácil 3 o 4 híbridos que podrían ser utilizados. Muchas gracias. Rafael Bastos tiene un momento que nos levantó la mano. Rafael Bastos Llanos. Muchas gracias. Excelente la intervención del ingeniero Ángel. Mi pregunta va relacionada con el lugar de injerto. Nosotros tenemos, somos de Colombia, Fresno, y hemos visto que al injertar en campo hay una mejor asimilación y un mejor desarrollo del árbol comparado cuando se injerta en el vivero. Quisiera saber cuál es la opinión del ingeniero Ángel con relación a esta práctica. Bien, en una primera instancia se ve que tiene mejor efecto porque cuando uno injerta en campo, la planta ya tiene la raíz debidamente establecida. Entonces, como tiene debidamente establecida la raíz, el flujo de nutrientes y demás es mayor que cuando uno injerta en bolsa. Sin embargo, usted sabe, en campo, como tenemos más problemas con la insolación y demás, puede haber problemas de prendimiento. Entonces, híjole, sé que hay gente que prefiere que se injerte en campo,
Pero lo que yo he observado también, el número de injertos que puede hacer un injertador en campo es menor del número de injertos que se pueden hacer en vivero. Y si ya estamos hablando 2 o 3 años después, la diferencia que en un principio podría tener una planta que crece en campo se pierde, a menos que usted tenga una planta de 2 años establecido, donde ya tiene raíces grandes y difícilmente una planta de vivero podrá alcanzarla. Pero en ese caso, la planta ya lleva 2 años en campo y la inversión que ha hecho usted es alta. Y si uno mira la relación beneficio-costo, quién sabe cuál cosa podría ser más rentable. Yo diría que es más rentable producir la planta en vivero. Muy amable, gracias. Sí. Profesor, nos hacen una pregunta. Sí, dígame. ¿Cuál es la concentración que usted recomendó? Creo que en la sesión número 1 usted lo comentó. ¿Cuál es la concentración recomienda sumergir las semillas en el hipoclorito de sodio para su desinfección? ¿Cuál es la concentración? Dado que el tratamiento es externo, no hay ningún problema de dañar ninguna estructura importante. Ustedes pueden utilizar entre 15 y 25% de hipoclorito y con eso va a ser muy buena, o sea, dejar las semillas, los frutos, o sea, dependiendo del volumen de frutos que uno tenga, uno puede ponerlos ahí entre 10, 15 minutos, sacarlos y ya dejarlos. Nosotros ocupamos el término orear, o sea, para que se pierda el exceso de producto y ya una vez que se hizo eso se puede utilizar. Otro tratamiento que yo sugeriría, y se los dije la vez anterior, es que utilicen las sales cuaternarias de amonio. Las sales cuaternarias de amonio también tienen un efecto muy importante en cuanto a desinfección de frutos y ustedes pueden utilizar 2 gramos o 2, dependiendo del producto, 2 o 3 mililitros del producto por litro de agua, ¿no? Y también de 10 a 15 minutos. Perfecto. ¿Sí? Profesor, Andy nos hace una pregunta, nos dice buenas noches, una pregunta. ¿Cuál es el tiempo apropiado que debe transcurrir desde el semillero hasta el tamaño adecuado para llevar una planta a campo, tomando en cuenta el manejo, sus costos y precio al vendedor en México? ¿En dónde? En México. Ah. Sí, es un paisano suyo. Hizo la pregunta por chat, ¿verdad? Bien, sí. Mire, el tiempo depende, uno, ¿qué sustrato estoy utilizando? Porque si yo utilizo suelo, va a ser un tiempo diferente a que si utilizo mezclas. Sí. ¿Sí? Entonces, eso cambia mucho el tiempo, ¿sí? Ahora, pero asumiendo que yo voy a utilizar mezcla y voy a nutrir la planta, o sea, toda esa parte de que en este caso por cuestiones de tiempo no se habló de nutrición, porque eso ya es otra historia, es meterse a otro buen rato a hablar de nutrición y pues no hay tiempo, lamentablemente. Nosotros, mire, si tardamos 3 semanas, nosotros podemos estar sacando una planta en condiciones entre 9 y 12 meses ya lista para campo. El costo que están vendiendo ahora en México, híjole, yo me quedé sorprendido de los costos. La planta de aguacate la están vendiendo sería más o menos $3, de 3 a 6 dólares por planta, digo, para que nos entendamos, porque hay gente que de Colombia, de sí, claro. República Dominicana y México, entonces si hablamos en pesos, esto se va a hacer un relajo. Sería más o menos ese el costo que tendría la planta. Desde mi punto de vista, considero que el costo de la planta está siendo muy elevada en función de la inversión que se hace, pero se está aprovechando el momento tan importante que está teniendo la venta de aguacate a nivel mundial y por esa razón el costo de la planta está siendo, a mi juicio, exagerado en función de lo que hacen algunos viveristas. Mis respetos para aquellos que
invierten en, pues en todo lo que le aportan, porque en ese caso el precio es justo. Lamentablemente hay quienes no invierten mucho y cobran demasiado por la planta. Perfecto. Profesor, yo tengo una, creo que puede ser la última pregunta, o una pregunta. En una de las diapositivas usted menciona que hay un vivero que está al aire libre, ¿verdad? Que no tiene ningún tipo de cobertura de techado. Paloma, se le De fue el techado. audio con una llamada de Frank. Cuando usted hace referencia a eso, ese es un vivero que está después de salir de un techado, dígase un sarán o cualquier tipo de cobertura, se pone al cielo para la climatización, o ese es un vivero que se hace desde cero, del semillero, y crece, se injerta y se hace todos los procesos al aire libre a pleno sol. Todo se hace a pleno sol. O sea, no hay no se ocupa esa etapa para climatización. Todo se hace a pleno sol. Ok. ¿Y qué tal la experiencia en el proceso de la injertía, la pega? ¿Qué tal esa experiencia? Miren, cuando se hace injerto y es en espacio protegido, es importante que durante el proceso de injertación se utilice malla sombra, o como se le llama, malla sombra. O sea, está el espacio protegido y por encima de la estructura se pone malla sombra de manera tal que se pueda bajar en parte la radiación solar para tener mayor prendimiento. Entonces, si no se llega a hacer eso, el porcentaje de prendimiento baja mucho por la radiación y la temperatura. Perfecto, perfecto. Estamos ya llegando a la fase terminal de este evento. Si hay alguna otra pregunta ya que queda. Claro, claro. Buenas noches. Buenas noches. Creo que tenemos dos. Andrés. Buenas, sí, buenas noches. Andrés Ruiz, adelante. Sí. Buenas noches, maestro. Felicidades por esa excelente exposición. Andrés Ruiz, de Polo, Barahona, República Dominicana. En términos de la selección de la semilla, bueno, siempre hemos escuchado que sí se puede, que no se puede. La semilla de las plantas injertas, si usted la recomienda, y el tema de cortar el candado, que unos dicen que puede ser provechoso para acelerar la germinación, pero puede ser peligroso para cualquier infección de la semilla. ¿Qué usted me dice? Bueno, mire, si la planta injertada es de un material antillano, sí, porque tiene semilla grande, se puede utilizar. Pero si usted va a utilizar semillas de Hass, desde mi punto de vista no es recomendable, porque Hass la semilla es relativamente pequeña y entonces puede usarlo. A final de cuentas uno usa la semilla que quiere, ¿no? Pero va a tardar más tiempo para tener plantas aptas para ser injertadas, ¿sí? Yo preferiría, si va a usar portainjertos, que sean de origen antillano porque el tamaño de la semilla es mayor. Y en la ocasión anterior decíamos que si la semilla pesa más de 50 gramos es mejor, y si es de 60, mucho que mejor. Con relación al corte de candado, mire, cuando usted corta el candado, ¿sí?, o la punta, la parte terminal de la semilla, usted abre una herida. Y si usted va a utilizar el suelo y el suelo no está desinfectado, la posibilidad de que tenga problemas de enfermedades fungosas aumenta. Esa es una. Dos, la planta o la plántula, tanto la raíz como la parte aérea, crece en función de las reservas que tiene almacenada la semilla. Y si usted le quita 1/3 de cotiledón, le está quitando 1/3 de comida a la semilla en desarrollo. Entonces, quieren estimular la germinación. Yo la vez anterior les decía,
usen bolsas de plástico, ponga la semilla en bolsa de plástico y al poner la semilla en bolsa de plástico usted va también a ocasionar la liberación de etileno y entonces podría hacer algo semejante. Puede raspar las semillas con lija, puede raspar las semillas con un cepillo de esos de metálico, no muy fuerte. O sea, formas de ocasionar daño a la semilla existen. ¿Sí? La cuestión está es que uno tome la que a juicio le parezca mejor. Desde mi punto de vista, yo no optaría por el corte de candado. Yo preferiría cualquier otra alternativa. Perfecto. Muy bien, gracias. Una joven que iba a hacer una pregunta. Oh, buenas. Yocasta Galán. Ah, Yocasta. Encargado de certificación orgánica del Ministerio de Agricultura. Profe, muy buena exposición. ¿Qué tanta experiencia hay de viveros grandes que tenga el norte orgánico? Mire, es muy poco los viveros que se certifican. Hay viveros que, dado que no aplican nada, o sea, podríamos decir que son orgánicos, pero eso lo hacen por descuido, no lo hacen como una forma de producir. Si nosotros habláramos de que en el vivero, por ejemplo, utilizan lombricomport, tabohashi, materia orgánica, etcétera, etcétera, y otra serie de productos para el manejo estaría bien, pero lamentablemente, al menos lo que yo he visto en México, no hay viveros que hagan producción orgánica, o sea, como tal, llevando a cabo el manejo orgánico, que es completamente diferente a tener un vivero, voy a decirlo así, olvidado. Perfecto. Profesor, Okay, pero... vamos a ir terminando, que ya para no abusar de su confianza, voy a hacer una última pregunta del señor Luis Antonio, que nos pregunta, y voy a abundar la pregunta. Él dice, ¿cuál es la técnica recomendada de injertía en campo? ¿Verdad? Ahora, yo quiero que usted la amplíe y la técnica de injertía en viveros y en campo, ya que tenemos varias técnicas, y cuál es la recomendable o la más utilizada y cuál le ha dado más resultados. Mire, en campo tenemos que pensar en lo siguiente. Si solo tenemos nosotros una vara, que esa es una opción, o si queremos utilizar ya cuando tenemos una estructura formada, que podría ser poner más de un injerto. O sea, si fuera de una vara, o sea, el injerto puede ser enchapado lateral, ¿sí? ¿Sí? Y ahí es muy importante cuidar la orientación del sol, o sea, evitar que sea por el este y el oeste, porque va a tener mayor presencia del sol. Tendría que ponerse orientado hacia el norte o hacia el sur para que tenga menos insolación. Esa sería una. ¿Sí? En vivero. Mire, en vivero el injerto que más se está utilizando actualmente, y cuando digo que más se está utilizando es porque de seguro tiene más ventajas, es el que le llaman algunos de corona, que se despunta el patrón, se hace un corte en la parte media y se coloca la púa. Es de hendidura, para mí es de hendidura o hendedura. ¿Sí? Ese es el injerto más utilizado y que ha tenido más éxito. ¿Por qué no se utiliza el de enchapado lateral, que puede tener más ventajas? Implica más labor, hay que hacer un corte más largo, y muchas personas no tienen la habilidad para hacerlo. Pero si tú tienes la habilidad para hacer el injerto de enchapado lateral, el enchapado lateral tiene bastante éxito porque en una primera instancia tiene las hojas, ¿sí? Y las hojas que hacen fotosíntesis y pueden favorecer el crecimiento del injerto. Pero aquí lo importante es cuál es la experiencia que tiene el injertador. Y
lo que yo he podido observar que es más fácil hacer el de corona o hendidura y por esa razón es el más utilizado. Perfecto. Profesor, en nombre de los productores y viveristas de la República Dominicana y ya de nuestros hermanos colombianos, peruanos y mexicanos que aquí estuvieron presentes en las dos sesiones, queremos darle las gracias. Gracias por su dedicación, su esfuerzo y tratar de compartir sus conocimientos. De verdad que estamos muy agradecidos y hemos aprendido bastante. De verdad que no nos queda más nada que decirle y que a sus órdenes por aquí estamos siempre. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Igualmente.